Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Aquí Guillermo Fernández les ama, transmitiendo desde los estudios de Ceres Multimedia, Radio Ceres en Montevideo, Uruguay, a través de Facebook Live en la página de Radio Ceres, Ceres Multimedia. En esta nueva edición del programa La Candidata, junto a nuestra amiga Ofelia Gillespie, vamos a estar expresando, aportando detalles, información sobre lo que es la tecnología 5G aquí en Uruguay. Ya le voy a dar paso a Ofelia. Bienvenida, Ofelia, muy buenas noches a tu programa La Candidata. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien por aquí. Bueno, tú sabes que hoy tenemos algunos compañeros que están esperando ansiosamente por este encuentro de hoy, porque es mucho lo que se está hablando por ahí del 5G. Ahora, me queda un poco grande eso de que yo les voy a explicar toda la parte tecnológica ni en cuente. Es algo bastante complejo, pero bueno, lo importante, como decíamos con vos, Guillermo, y me parece que tendríamos que arrancar el programa por ahí, Guille, es que lo importante es que las personas hoy día se involucren con esto, que traten de informarse. Es eso lo que el otro día tú y yo estábamos hablando, Guillermo. Sí, así es, porque bien como tú dices y que estamos intercambiando para el programa de hoy, esto no es solo algo de esto que está sucediendo puntualmente, 5G. La tecnología y los avances y muchas empresas o entes estatales, vamos a hablar del caso de Uruguay, realizan diferentes proyectos, diferentes imposiciones de alternativas, tecnologías, antenas, también con el agua, que se ha hablado mucho, de OCE, y a veces nos quejamos de que no estamos del todo informados y que de esos elementos pueden tener o no perjudicarnos en nuestra salud, demás. Entonces recurrimos a buscar información y pedir confirmaciones y tal vez también análisis técnicos adecuados para todo eso. Pero bueno, esto nos mueve a eso, a involucrarnos, porque tal vez hemos cedido nuestro poder, entonces las decisiones ya no nos conforman, pero no hay otra manera que volvernos parte de la solución para seguir avanzando. En el mundo que vivimos no hay otra manera de seguir adelante. La gente tiene que involucrarse, como bien decís tú. Y no nos podemos involucrar si no tenemos un mínimo de conocimientos necesarios como para saber si algo es bueno o no. Nosotros siempre estuvimos haciendo mucha o poniendo mucha fe y también nuestro poder fuera, ¿no? Fuera de nosotros. Y siempre en la tecnología. Y el ser humano no se da cuenta que la tecnología es algo que puede ser usado para bien o usado para mal. Y normalmente las tecnologías, quienes más las desarrollan, son los que quieren hacer dinero en base a esas tecnologías. Entonces, tendría que ser un nivel de ética muy grande, que no es lo que está ocurriendo en estas grandes empresas, como para decir, nosotros nos quedamos tranquilos, ellos son los técnicos, ellos son los que saben, yo me quedo en casa y en mi trabajo disfrutando de la tecnología y aquí no pasó nada. Entonces, no es así, lamentablemente. Y bueno, es como aquello de que hay que hacer dinero, y para hacer dinero, ¿no? Como decía Manolito, que yo siempre les digo, para hacer dinero, decía Manolito, para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás, ¿no? Entonces es un poco, lamentablemente, esa es la mentalidad que hay, y mientras el mundo sea el mundo que estamos viviendo, lamentablemente es así. Tenemos que involucrarnos y no perder nuestro poder, dejar nuestro poder a los demás, de ninguna manera. Lo que está ocurriendo también, y lo vemos siempre, es que, sobre todo en Uruguay es increíble lo que está pasando. Acá nunca nos enteramos de nada, pero de repente las autoridades de Antel ahora van y hacen un convenio, y empiezan a instalar el 5G
que es uno de los problemas que estamos teniendo y por lo cual nos dijimos, bueno, vamos a embebernos en el tema, vamos a analizar este tema, porque ellos filman y quieren ser los primeros en toda América en tener el 5G en Uruguay. Pero ¿sabe la gente que esto todavía no ha sido aprobado en países que están mucho más avanzados y que tienen técnicos de mayor nivel, les guste o no? Es así, y mucha más cantidad de gente que sabe del tema. Sin embargo, hay ciudades en las cuales se ha llamado a una moratoria y hay cantidad de científicos que, como les voy a leer después una carta que tengo aquí, de gente de Segovia, de España, donde nos cuentan qué es lo que le está pasando a ellos y cómo hay cantidades de científicos, más de 2000, que han presentado una carta, entre ellos a la OEA, a la ONU, ¿sí? De, pedido de moratoria a nivel mundial, un pedido de moratoria a nivel mundial, hasta que los que están trabajando con esta tecnología no logren probar que es inocua o que por lo menos no enferma en los niveles que se está denunciando que se está enfermando la gente, ¿verdad? Entonces, hay unos lugares donde hay moratorias, hay ciudades donde hay moratorias, hay ciudades que ya lo prohibieron en las partes urbanísticas, hay lugares en donde no se animan a autorizarlo y lo siguen estudiando. Y Uruguay, nada, se tiró al agua así como venía, ¿verdad? Sin hacer estudios, sin los conocimientos, porque, a ver, no me digan a mí, porque empezamos con que no, los técnicos saben y que los técnicos saben, pero en España también hay, en Alemania, en Israel, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es esto? En otros países van con mucho cuidado en todas estas cosas y nosotros nos tiramos así en palomita. Entonces, esto lo vio, el primero que dio la alarma fue Ciro, de nuestro grupo fue Ciro Echeverri, y realmente nosotros empezamos a estudiarlo y para eso la verdad que tuvimos que estudiar, y tú también, Guillermo, yo sé que estuviste consiguiendo material, que es lo más difícil, ¿no? Al principio conseguir material y discernir cuál es el material bueno del que no es bueno, ¿tá? Porque acá están como dos grupos, ¿no? Los conspiranoicos por un lado, ¿no? Y que están diciendo cosas que están mal, y que, como dicen cosas que están mal, después nos tachan a todos, ¿tá? Como conspiranoicos cuando no es así. Y después está el científico loco, ¿viste? El técnico y el tecnócrata que da para adelante con todo y que no se dan cuenta, además, o no se quieren dar cuenta, ¿tá? Que los que están, los únicos que saben de esta tecnología son los que la están desarrollando para hacer guita. A ver si te queda claro. No lo están haciendo porque están preocupados de que la humanidad esté mejor. Entonces, si alguien no controla, y el gran problema que tenemos es que en Uruguay, además, nunca fue una virtud para nosotros el control de nada. Acá las cosas se hacen y si buenamente salieron bien, bárbaro, pero los controles ni ahí. Y es un mal que venimos arrastrando de mucho tiempo, es el país del más o menos, ¿no? Que es otro tema. Sí, estaré bien y bueno, más o menos. Y como el más o menos van a ver que ahora el más o menos con esta técnica, con esta tecnología, no da pie al más o menos. Un error puede ser mortal, a ese nivel. Pero bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Contanos algo vos. Sí, uno de los elementos que me llama la atención a veces en estos temas, observando también lo que mi comportamiento ante ellos, ¿no? A veces uno tiende a polarizarse, ¿no? Como tú decías, nos ponemos de un lado, de una forma, y tendemos tal vez a fanatizar o
a juzgar anticipadamente estos elementos. Pero si somos sinceros, todos usamos la tecnología y esto tampoco es un tema de las ondas. O sea, tecnología existe desde hace muchos años y toda la basura que está generando. O sea, también ese es otro aspecto que nos involucra y que es lo mismo. O sea, usamos tecnología de tal forma, la hemos desarrollado hasta ahora, que genera basura, que genera contaminación y problemas a todas las ciudades. A su vez, se genera todo un tema de comercio. Por ejemplo, aquí en Uruguay cada vez se ve más casas que venden elementos tecnológicos a un precio bastante menor que en otros negocios de Uruguay. ¿Cómo consiguen todo esto, no? Por lo general hay elementos que ya vienen, son descartes de otros países. O sea, la tecnología que la descartan en otros países llega para acá para ser vendida de una forma más económica, entre comillas, pero, o sea, es como que la basura se va pasando de un lugar a otro. Tiene que ver, porque el 5G también y toda esta tecnología que se usa para las comunicaciones está generando basura de otro tipo, que tal vez no la estamos viendo como en su momento no vimos la basura de todo esto, y ahora como ya es inevitable. Y otro elemento fundamental, más allá de si nos afecta o no en la salud y demás, está el tema del poder, ¿no? Porque cada vez estamos más interconectados, cada vez es inevitable, o sea, usamos los servicios porque también se van integrando en elementos comunes, como ser una aplicación de una mutualista, una aplicación de algo que te brinda un servicio, se van integrando, entonces la gente los va usando cada vez más, hasta sacar fotos y compartirlas. Pero después, algunos de nosotros podemos, como se ve, quejarnos de que, por ejemplo, Google obtiene toda nuestra información, Google nos espía, pero es parte del juego. O sea, nosotros aceptamos eso cuando usamos la tecnología de Google, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Con esto del 5G, una de las cosas que se va a conseguir es que cada vez nosotros, desde un dispositivo como este, podamos gestionar elementos de nuestra casa. Por ejemplo, prender la luz, prender la calefacción, hacer que el agua se empiece a calentar cuando estamos saliendo del trabajo para que cuando lleguemos podamos bañarnos, prender diferentes aparatos, obtener información de ellos, ni que hablar de los coches y las rutas y coches autónomos y demás. Va a permitir todo eso. Entonces, vamos a estar cediendo ya el control absoluto de todo nuestro confort, de todos nuestros elementos a la tecnología. ¿Y qué pasa? Hace 2 días un Donald Trump en Estados Unidos contra China corta toda colaboración contra una empresa que es Huawei, una empresa de tecnología de producción de teléfonos. Y dice no. Entonces Google no puede brindarle más servicios a Huawei. Es un decreto. Por tanto... Y que iban llevando la delantera en cuanto a lo que mencionabas tú del Internet de las cosas. Exactamente. La delantera. Le corta esto. Entonces se transforma en una batalla que parece ser una batalla por la tecnología, tratando de cortarle las patas a otras empresas de otros países, pero hoy o mañana uno tiene todo conectado a su casa y a algún dirigente que tiene poder se le ocurre, bueno, a la compañía tal le vamos a cortar todos los servicios, no puede usar más estos servicios, o directamente empiezan a tener la disponibilidad de toda nuestra vida, de todo lo que hay. Es otra cosa que hay que observar también con esto de las tecnologías. Sí, es verdad. Cuando hablamos del 5G hay que analizar varias cosas. Hay que analizar cuáles son los peligros reales y los daños a la salud reales, los que pueden llegar a ser, o sea, los potenciales, ¿tá? Con respecto a la salud, no tanto, tanto de los seres humanos como de los demás animales vivos,
seres vivos, porque también puede influenciar a todos los reinos. O sea que tenemos que ver cuáles son los perjuicios reales, los que son indiscutibles, cuáles son los potenciales, y después hay otros temas más, que es, realmente esta tecnología, como tú decías, puede ser usada como una tecnología espía. Esto le da poder a los que ya son poderosos en relación a nosotros, que somos los usuarios, ¿tá? Pero también crea o puede crear hasta una guerra por la comunicación. Y después está el otro tema que puede ser utilizado, y esto lo dicen por ahí, y yo creo saber por qué es, como un arma de guerra. ¿Tá? ¿Cómo llegamos para que un celular y una onda milimétrica pueda convertirse en eso, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo es un folclorismo, es porque es una moda, los conspiranoicos andan hablándolo por ahí, y es verdad, mentira. A ver, hay una explicación a todo esto, y tal vez no sea lo más lindo del día de hoy, pero necesitamos abordar algunos pequeños conceptos que tienen que ver con lo técnico, ¿qué tiene que ver el G5 o qué es el G5? ¿Ah? Si vos me dejás, lo muestro ahora, Guillermo, pues ahí seguimos hablando después. Bueno, nosotros en el universo, vamos a decir, todo funciona con resonancia. Nosotros estamos en medio de un campo unificado, como decían los antiguos Vedas, o un campo morfogénico, que viene a ser lo mismo, las mismas cualidades que los Vedas daban de lo que es el campo unificado. Aquí, o sea, todo en el universo se mueve con esa resonancia, o funciona o te comunicas con esa resonancia. ¿Qué pasa? Esas ondas pueden ser de varios tipos, ¿ah? Y la vamos a medir después en lo que tiene que ver con hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, bueno, así, ¿no? Pero hay de distintos tipos que a ver si yo las nombro, alguno va a decir, ¿cómo? ¿Es lo mismo? Sí, en realidad lo que cambia son las frecuencias. ¿Se acuerdan de lo que era la onda larga, la onda corta, o la onda media y la onda corta? Bueno, unas torres enormes de grandes que si yo quería mandar una información a un banco, tenía una torre lo suficientemente grande, yo podía, realmente una onda, con una torre de estas de onda larga, ir, si en un barco en el otro lado del mundo tenía ¿cómo se decir? Un diapasón o un aparato, ¿no? Yo digo diapasón porque todo funciona así, es decir, por un lado lo que haces es emitir una onda, esa onda vibra y tiene una longitud de onda determinada, y vos tenés que tener alguien que cuando llega la vibración como un diapasón, empiece a vibrar, y lo que hace es traducirlo, por ejemplo, a un sonido. Entonces, esas ondas tendemos a pensar que no son o son menos dañinas. Después de esas ondas vienen las ondas milimétricas, después vienen las microondas, después viene la frecuencia de la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que bueno, eso ya es destrucción a nivel del universo. Bueno, estas ondas cada vez influencian en cosas más pequeñas. Por ejemplo, todos sabemos que los rayos X alteran
vamos a decir, perdón, primero voy a hablar de las ondas, las microondas, por ejemplo, ¿no? Las microondas te pueden alterar lo que tiene que ver con las células y los rayos X, los átomos. Y se dice que las ondas milimétricas, por ejemplo, y eso está comprobado, alteran el ritmo cardíaco de los ratones, han matado palomas en los lugares donde se está instalando el G5, las palomas, las mariposas caen fulminadas. Entonces, vemos que cuando vamos corriendo por el espectro, como que se van volviendo cada vez más peligrosas. Pero lo que dicen, ya te digo, algunos técnicos, incluso un español con el que pude hablar, que dice que las frecuencias menores a la luz no nos estarían haciendo daño. ¿Ah? Después, hablando con él, terminamos en la conclusión de que lo que sí puede hacer daño no es tanto la vibración en sí de esta onda milimétrica, sino la potencia. ¿No? El problema son las potencias. ¿Y qué rige estas potencias? ¿Qué cosa la rige o qué cosa las controla? Bueno, para controlar eso es muy complicado, ¿por qué? Porque para este tipo de ondas se necesitan muchas antenas pequeñas, ¿no? O sea, la idea es que se van a poner antenas 2 por cuadra mínimo. Este tipo de onda, además, si choca con un árbol, no pasa, no traspasa. O sea, los obstáculos no los pasa, no los traspasa. Entonces, cuando yo quiero que del otro lado del árbol alguien me escuche en el celular, tengo que hacer que de la torreta esta o de la antena, hacer como una triangulación con otra torre, ¿ah? Para que le llegue al celular, porque en línea recta no le llega y no traspasa las paredes y los árboles. Tanto así que hay ciudades en Europa donde empezaron a cortar todos los árboles. Entonces son las ciudades sin árboles. ¿Ah? Destrucción así absoluta de los árboles. Porque, ¿qué pasa? Si vos agarrás y empezás a poner muchas más antenas de las que podés poner, empieza a haber una radiación mayor y una potencia mayor a la que se puede soportar, que cualquier ser humano podría soportar. Hay, por ejemplo, en el Consejo Europeo de las Naciones de la Unión Europea, hay unas normativas. Hay ciertas normativas que calculo que Antel también se regirá por esas normativas, ¿tá? Y esos establecen que para que esto no sea dañino para la salud humana, y cuando estamos hablando de dañino para la salud humana, vamos a ver cuáles son esos daños que puede haber cuando la potencia y la radiación y el nivel térmico pasa por arriba es 1 milivatio por centímetro cúbico. Cuando vienen con unos aparatos por ejemplo, vienen acá, ya están todas las antenas colocadas, vienen y lo miden, ¿no? Entonces, cuando está por arriba de 1 milivatio por centímetro cúbico, ahí ya sabés que el daño que está provocando es grande. ¿Tá? ¿Cuál es ese el daño que provoca? Es, primero, un estrés celular. ¿Qué es el estrés celular? Bueno, normalmente entendemos mejor lo que es el estrés psicológico, pero más o menos, ¿tá? o psicosomático. Pero el estrés celular, lo que hace un estado de estrés es tratar de adaptar al organismo a que sobreviva de alguna manera a condiciones que no son las normales, que le están exigiendo, o sea, es una exigencia exterior o externa que irrumpe en la persona, en la psiquis, o en este caso en las células,
y altera, ¿verdad?, ese funcionamiento normal, digamos. ¿Qué pasa? Vos podés estar en estado de estrés, que también se llama estado de lucha o ¿cómo se dice? O huida o lucha, o escape. Porque tanto psicológicamente como la célula, el ser humano, están tratando de alguna manera de salir de esa situación, de agresión, de agresividad. Cuando no lo puede hacer por muchas horas y está sometido durante muchísimas horas, siempre lo mismo, a esa recarga térmica, a esa, vamos a decir, radiación por arriba de lo normal, que te empieza a afectar, ¿tá?, es acumulativo, ¿tá? Entonces, primero lo que te pasa es que tenés calor, fiebre, las células se recalientan, las células, las neuronas, y después tenés una inflamación o inflamación crónica, inflamación general, o sea, hasta de las células. No que se me infló el estómago, no, es general. Hasta que eso, si se mantiene, te provoca el cáncer. Entonces, hay uno de estos dice, bueno, no, pero no te preocupes, porque lo que haces es, te recargas durante el día con toda esta radiación y después apagás el celular, lo dejas en la pieza de al lado, en modo avión, y durante la noche tu cuerpo se va a reconstituir. O sea, agredimos al cuerpo durante el día y tratamos de recobrar la salud por la noche. Esto es lo que este señor, un técnico en comunicación, radiocomunicaciones, telecomunicaciones de España, me dice. Bueno, esto hay un aparato que lo puede medir, le llaman SAR, y también hay otro que lo que hace, esto mide la radiación y el calor, pero hay otro también que es un analizador del espectro. Lo que hace el analizador ese de espectro es un poco más sofisticado, obviamente, y te dice de dónde viene esa sobrecarga. Aquí que esa sobrecarga puede ser de muchos tipos, porque hay más antenas, porque la potencia está muy elevada, porque se junta el 5G, 4G, o sea, hasta las vibraciones de los radioaficionados, todo se junta para a nosotros agredirnos con más calor y más radiación. Por ahí se van teniendo. Entonces, ¿es solamente el 5G lo que nos tenemos que preocupar? O sea, ¿qué es el 5G? Yo voy a mostrar una cosita ahí a ver si se ve. ¿Se ve muy pequeño? Sí. Yo se los... Queda pequeño, sí. Queda pequeño, bueno. Se los voy a explicar igual. El 5G no es solamente unas ondas milimétricas, no es solamente eso. Es además una forma de enviar los datos. Es una forma de enviar y que se hace con lo que se llama, con las celdas pequeñas, el MIMO masivo, el beamforming y el full duplex. Son 4 tecnologías que acompañan a las ondas milimétricas. Entonces, las celdas pequeñas, bueno, son esas torretas, esas torres pequeñitas, esas antenas que emiten, ellas emiten la información a todo alrededor. ¿Qué pasa? Como el tipo de estas ondas es una onda que se va perdiendo por el camino, y es una onda que no llega lejos, si bien la información es muy buena, no llega lejos, lo que tiene que hacer es llenar de antenitas. Después, cada una de esas antenas, a su vez, tiene otra cosa más que se llama el MIMO masivo, que es el Multiple Input y Multiple Output,
O sea, son comunicaciones, ¿tá?, logradas por otras antenitas más chiquititas que están dentro de esas antenas que ya son chicas. ¿Para qué? Para poder seguir enviando para todos lados esa señal. Como se pierde mucho por el camino, viene otra tecnología que es la beamforming, que lo que hace es direccionar hacia un usuario específico, ¿va? Entonces, vos tenés 1,5 millones de antenas que si la potencia es muy alta te dañan mucho, que es muy difícil calibrar la cantidad que podés poner en cada lugar sin que sea malo para la salud, ¿va? Y además con la particularidad que la podés direccionar. O sea, ¿qué es eso? Yo quiero que esta onda le llegue a Guillermo, al celular de Guillermo, y le va a llegar a Guillermo. ¿Ah? Entonces, nosotros decimos, ¿quién es el que envía eso? ¿Ah? Hay alguien que tiene que controlar la cantidad y la potencia y los envíos, que es en cada lado. Bueno, en Uruguay es Antel, ¿cómo le llaman en España? Bueno, son como si fueran las alcaldías, tienen otro nombre, que supuestamente son los que tienen que controlar que eso funcione bien y tienen que hacerlo según los protocolos que están establecidos. Es una tecnología que es peligrosa en sí misma, muy difícil de controlar, y que además puede ser mal empleada cuando nosotros redireccionamos o direccionamos a alguna persona que yo quiero enviar esa radiación. Es más, el espectro de lo que esas antenas irradian es muy variable. Por ejemplo, se los voy a contar porque lamentablemente está como muy pequeñito. Hoy lo probé y salía grande en pantalla, pero ahora no sé cuál sería la cosa. Bueno, las frecuencias que nosotros estuvimos, o sea, que ya nos gastamos toda la 4G famosa, son hasta 6 GHz o 60 MHz, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Desde 3 kHz o sea, esa celda, ¿no?, de información que va de 3 kHz a 6 GHz o 60 MHz, que es lo mismo, está totalmente ocupada. Por eso es que ahora están agarrando frecuencias de mayor cantidad de hercios, ¿no? Entonces, el G5 va desde 60 o también algunas de 50, ahora voy a decir por qué, 50 megahertz hasta 300, perdón, de 60 megahertz, está bien, hasta 300. Entonces, en el medio hay una cantidad enorme de posibilidades que llegan hasta las microondas. Las microondas, eso es lo que se usa en tu microondas de tu casa. Llega hasta el límite de poder enviar microondas. Y todos sabemos lo que significa enviar un microondas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en España el 5G Movistar pidió, como si fuera la banda de 50 MHz, la compró. ¿Ah? Y Orange la de 60 MHz, la compró. Y van a trabajar con esa frecuencia. Pero de ahí por delante, en la medida que empecemos con el Internet de las cosas y que tengamos 10, 20, 30 cosas, todas agarradas del celular, hasta el robot, ¿verdad? Todo pase por un control por medio de estas ondas, se van a empezar a saturar las más bajas y van a empezar a agarrar la más alta. Igual, de todas maneras, lo que me explicaba este señor
físico, es que lo más peligroso no es el tipo de onda, sino, sin ser que las que son mayores a la luz, es así. La luz ultravioleta y los rayos X, eso sí. Pero las frecuencias menores a la luz, lo más peligroso, según él me explica, es la potencia. ¿Y quién va a controlar esa potencia? Y el que controle la potencia está controlando un arma. Que quede claro, porque si está mal usada nos mata a todos. Ahí es el problema. En quién controla la potencia y que a su vez esas ondas pueden ser direccionadas a donde se quiera. Ese es el problema. Entonces, el 5G, no, que las frecuencias y que no sé qué, que las frecuencias menores a la luz no dañan. Sí, bárbaro, no dañan. Pero el problema también es la forma en que te llega. La vibración que hay, ¿vieron la fibra óptica? Bueno, era una maravilla, pero ¿qué pasa? Va por dentro un tubo, por dentro un cable. La información la lleva la luz, es luz, y se transmite por adentro de ese cable o tubo, lo que sea, por medio de, lo que tiene es silicio. Es lo mismo, es el elemento que hay en el cuarzo, con todas esas propiedades que supongo que todos conocen que tiene el cuarzo. Entonces, pero va por un cable. Pero esto está al aire y direccionado según a quién yo quiera mandárselo. Y tengo que tener a alguien que cuide la potencia. Y no puedo tener más antenas de la que debería tener. Entonces creo que ahí nos ayuda un poquito a visualizar por dónde puede venir el lío, el problema. ¿Pueden ser interferidas? Bueno, lo que se dice es que sí, que pueden ser interferidas. Por eso tienen miedo de que se use como un arma letal de guerra. Y estas frecuencias son las mismas, y esto entre comillas porque todavía no lo averigüé, pero dicen que son las mismas que se usan en unas armas que existen de disolución de masas que habían sido declaradas ilegales y que después se volvieron a usar, que es una especie de camiones, una cosa entre camiones y tanquetas que emiten eso a las masas y lo que hacen es mandarles estas ondas que los recalientan de adentro hacia afuera. La gente sale despavorida y se usaron y creo que fue el año pasado que también lo volvieron a usar y estaban prohibidas para disolver manifestaciones, creo que fue en España, no estoy segura si en España o en Francia. Entonces, ¿se puede usar como arma de guerra? Sí, se puede usar. ¿Estamos teniendo que confiar en que hagan las cosas bien? Sí. Pero además es como jugar con fuego, porque lo que yo les explicaba, cada vez el espectro vamos a tener que usar uno mayor. Y después que vos a las personas las metiste en el internet de las cosas, ya sabemos cómo somos a veces algunos seres humanos, ¿no? Ay, no, estoy pereza, ¿no? Desde el auto voy con el cliqui, y prendo, como decías vos, el calefón y el no sé qué, y el lavar ropa y toda la historia, ¿no? Entonces ya cuando lleguemos a ese nivel, los espectros que van a ser usados no van a ser los que pidió Movistar ahora, el más bajo de todos, del G5. No, obviamente que no. Entonces, yo capaz que esta parte es media densa, pero me parece que teníamos que ver un poquitito porque para decir, a ver, ¿qué es el G5? En realidad el G5, como te digo, es un paquete de cosas.
¿ah? Después hay otras cuestiones más, que es el full duplex, que no lo nombré, pero eso no es una cuestión dañina, eso es nada más que eh, carreteras de ida y vuelta que hay en la información. A veces, cuando se usa una sola es cuando nosotros tenemos esos delay grandes que habían a veces, ¿no? Y después empezaron a usar dos carreteras, pero ¿qué pasa? Cuando vos envías la información, la envías por un carril con una determinada longitud de onda. Y cuando recibís, tenés que usar otro distinto para no perder el tiempo en tipo el cambio, ¿no? Como se hablaba antiguamente, ¿no? Cambio en las radios para hablar con los barcos. Habla uno y dice cambio y habla el otro y así, ¿no? Es lo mismo, pero más sofisticado. Entonces ahora dicen que el full duplex lo que hace es otra vez volver a una carretera sola, pero como tenés unos super switch divinos, espectaculares en los celulares, no va a haber delay. No va a haber delay. Pero esto no creo que sea por donde pueda haber ningún tipo de problema, sí con esas otras cosas que les acabo de decir. ¿Te armé mucho lío? No, Marfet, Ofelia, muchas gracias porque esa investigación, al menos a mí me aclaró muchas cosas y me hizo reflexionar porque el asunto de nuestro descanso, de los elementos a los que nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra energía están expuestos hoy en día en una ciudad, son cada vez mayores. Yo supongo que algo similar habrá pasado en algún momento con el tema de la luz, el tema de la luz permanente, ¿no? No de la luz natural. El tema también de los ruidos, ¿no? Que hoy en día hay muchos de nosotros que vivimos de noche, por ejemplo. Frente a mi casa hay una parada de ómnibus y hay ómnibus de forma permanente. Y uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Pero son elementos que, como tú dices, nuestro cuerpo reacciona, no puede descansar bien, está siempre en alerta, con el ruido, con la luz, que en las ciudades cada vez es más intensa, y es muy importante que podamos descansar de una manera totalmente carentes de luz, ¿no? Con oscuridad, para todo nuestro organismo. Pueden investigar, porque no se generan las sustancias necesarias para que todo se relaje, se recargue energéticamente y bueno, entonces estamos expuestos a todos estos elementos que nos contaminan a todos nosotros, ni que hablar luego del tema de la alimentación y por qué el estilo de vida que llevamos nos ha arrastrado a tener que consumir alimentos de todo tipo, porque esto también se puede considerar como que es algo que consumimos, es una radiación, tenemos que terminar consumiendo elementos altamente contaminantes, perjudiciales para la naturaleza, para nosotros, y luego aparecen enfermedades nuevas, también mentales, ¿no? Psicológicas, porque estamos alterados, los dolores, y empezamos a ir a tener que ocuparnos de por qué será que no puedo descansar. Cuando uno no descansa durante mucho tiempo, como tú bien decías, aparecen las enfermedades en todo sentido, y tenemos que ocuparnos de todos esos elementos, de intentar sanar todo eso en nosotros, y nos vamos cada vez más distrayendo bueno, hay que ocuparse, ¿no? Si nuestro cuerpo enferma, pero tal vez nos estemos enfermando en demasía por no tener en cuenta todos estos factores. Y todavía cada vez vamos sumando más y más y más. Y esto del 5G le suma algo más. Y hay una enfermedad psicológica alrededor de esto también. ¿Sabés qué es? La inmediatez en la cual queremos vivir nos trae un nivel de ansiedad brutal,
porque no puede ser que yo esté buscando algo y porque le di enter, no sé, pasó un segundo y yo ya estoy, pero esto, ¿por qué no funciona? Y le das 400 enter a ver si funciona. No, ya le diste uno, esperá. O sea, es brutal. ¿Ah? Es decir, ¿qué te cuesta a vos llegar a tu casa, ir y prender lo que tengas que prender? Solo en algún momento muy especial que vos digas, tengo los segundos contados para hacer otra cosa, pero en general uno se administra los tiempos, ¿no? Las mujeres sabemos mucho de eso, de administrar los tiempos. Siempre estamos haciendo cualquier cosa, te pusiste la tinta en la cabeza y fuiste a cocinar y después volviste. Bueno, pero una chanza, digo, pues estamos muy serios. Pero bueno, es así. ¿Sabés, Guillermo? Esto socialmente y políticamente puede debería además tener consecuencias, lo que está pasando. Pero para ejemplificar, yo les voy a ver, si me permitís, les voy a leer una carta que es de unos ciudadanos de Segovia, de España. ¿Ah? Y nos cuentan lo siguiente, porque además dentro de esa carta hay otra cosa que yo también conocí en esta investigación y que está de manifiesto dentro de la misma. Dicen ellos, a finales de enero de 2018, Telefónica y la alcaldesa de Segovia anunciaron la participación de nuestra ciudad junto a Talavera en el proyecto piloto Ciudades Tecnológicas 5G, convocado por la empresa y al que nuestro ayuntamiento se presentó voluntario. A raíz de este anuncio se constituyó la plataforma ciudadana Stop 5 Segovia, intentando conseguir, fíjense lo que dice acá, intentando conseguir transparencia, debate público, información y participación ciudadana. Ninguna de estas cosas estamos teniendo nosotros con nada, ni con la ley de riego, ni con el tren UPM, no UPM, el tren famoso, ni con UPM, ni con nada. Imagínense, ahora nos ponen el 5G que está, bueno, con todos los problemas que dijimos, ¿no? Sospechado en todo el mundo y resulta que no, nada. De todo esto que ellos pidieron, transparencia, debate público, información y participación ciudadana, cero alas. No lo tuvieron ellos y nosotros tampoco. La plataforma ciudadana Stop 5G de Segovia ha realizado 2 consultas al Pleno. Una presentada en noviembre de 2018 y la otra en enero de 2019. Ahorita recién están pidiendo información y nosotros ya lo estamos largando. Pidiendo que se realice un seguimiento sobre los efectos para la salud y el medio ambiente de este despliegue tecnológico. Ambas han sido rechazadas por el equipo de gobierno alegando que el ayuntamiento no tiene competencias. O sea, el ayuntamiento ofreció a su ciudad a participar del experimento, pero cuando los ciudadanos le fueron a pedir información, le dijeron, no es mi competencia. O sea, para decir que sí, sí, para darte información no es tu competencia, ¿no? ¿Y por qué voy a decir, pero esto es en España? No, esto es algo que se replica en todos lados, van a ver. Para mostrar su malestar por este hecho, que obedece a una postura reiterada de falta de transparencia y participación por parte del equipo de gobierno, miembros de la plataforma han desplegado una pancarta y bueno, se fueron ahí y se presentaron a las autoridades y empezaron a hacer unas movilizaciones. En la pancarta decía 5G, imposición temeraria. 2 llamamientos científicos, nos explican ellos, uno en septiembre de 2017, firmado por más de 200 científicos de 34 países, dirigido a la Unión Europea, y otro de noviembre de 2018, firmado ya por 48.500 científicos y médicos de 110 países y dirigido a la OMS y a la ONU, han pedido una moratoria del despliegue de la tecnología 5G
por sus riesgos potenciales para la salud humana y para toda clase de vida animal y vegetal. El SCHER, Comité de la Unión Europea sobre Riesgos Emergentes para la Salud y el Medio Ambiente, ha identificado en su informe de diciembre de 2018 el aumento de contaminación electromagnética producido por el 5G. O sea, recién empezaron y ya lo comprobaron, como un riesgo emergente potencial para la vida silvestre, valorándolo en una escala de 1 a 3 con un 3, alertando que la tecnología 5G deja abiertas consecuencias biológicas no deseadas y que las tecnologías 5G están menos estudiadas que los efectos humanos y ambientales. Algunos ayuntamientos de California ya han emitido ordenanzas municipales que prohíben el 5G en zonas residenciales. No es coherente que nuestro ayuntamiento se presente voluntario para participar en un proyecto piloto de despliegue de una tecnología altamente cuestionada y luego alegue que no tiene competencia para hacer un seguimiento sobre las repercusiones que ello pueda ocasionar. El convenio firmado por el ayuntamiento con Telefónica no ha sido sometido a información pública ni a participación ciudadana de ninguna clase. Después empieza hablando de otras cosas más, los voy a saltear y les voy a leer solo lo más importante. El Parlamento Europeo ha alertado de las campañas, que las compañías de seguros tienden a no firmar pólizas de responsabilidad civil para daños en la salud producidos por tecnologías inalámbricas. O sea, cerrá y vámonos. Porque si las empresas de seguros te sacan seguros, no te dan seguro, no te aseguran, viven de eso. Si no te aseguran es porque saben que van a pérdida. O sea, no hay más nada que discutir. Ya cuando las compañías de seguros no quieren asegurarlo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? O sea, las compañías no quieren Lola con esto. Bueno. La plataforma ciudadana Stop 5G Segovia expresa su profundo malestar ante la falta de transparencia, información, participación ciudadana y garantías democráticas con la que se está llevando a cabo el despliegue del proyecto piloto de ciudades tecnológicas 5G y su preocupación ante la falta de seguimiento sobre los posibles efectos que pueda tener para la salud y el medio ambiente de todos los segovianos. A ver, mis corazones, yo digo amén, porque esto es lo que va a pasar acá también. ¿Vos qué me contás? Te cuento que mientras hablaba yo estaba buscando información, porque digo, bien, más allá de esto, como tú expresabas, yo me acuerdo que hace un tiempo hubo aquí en el Uruguay todo un debate del tema de la privatización de las empresas públicas, bueno, que tiene otros aspectos, otras aristas, vamos a decirle, pero bueno, se resolvió que las empresas del Estado permanecían siendo del Estado, de Antel, los que nos brindan servicios, UTE, OCE. Ahora, estos elementos están funcionando realmente al servicio de la gente, incluso tienen eslogans como que están al servicio de la gente, ¿no? Pero y todas estas tecnologías no nos dan, no sé, tal vez haya un lugar donde yo no he encontrado. Si alguien lo encuentra, por favor, por eso es que tenemos que investigar un lugar donde se nos exprese a todos los usuarios de estos servicios, no solo la parte tecnológica, sino la parte que tiene que ver con la salud, con la repercusión que tiene en el medio ambiente. Decían ellos que ni siquiera, o sea, es lo menos estudiado de todo. Exacto. Incluso encontré un proyecto conjunto que está en la página de la Facultad de Ingeniería, que es del 8 de abril de 2019,
o por ahí está planteado, donde se relaciona una colaboración entre Antel, la Facultad de Ingeniería, para desarrollar un sinfín de elementos. Entre ellos se encuentra un punto en ese proyecto que tiene que ver con la geolocalización de datos provenientes de las interfaces de señalización de la red LTE y futuro 5G. O sea, el 5G ya es un hecho aquí en Uruguay, y no encuentro otras colaboraciones para evaluar otras cosas más que solo puro elementos de funcionamiento tecnológico en ese sentido. Habrá que ver por qué, ¿no? ¿Por qué llegamos hasta este punto en que esto sucede? O sea, no es tampoco porque uno va a decir, la culpa, no. Es un tema de que entre todos hemos llegado resolviendo a este punto en que las empresas estatales tienen la potestad de tomar estas decisiones sin que haya una consulta pública. Que ese es el punto de los puntos también principales. Y bueno, esto es el capítulo que sigue. Esto no va a quedar así. Esto no puede quedar así. Entonces ahora estamos craneando algunas cosas porque esto no va a quedar así y no puede quedar así. Por lo menos una explicación, como están pidiendo ahí los segovianos. ¿Ah? Entonces, a ver, uno busca y no hay estudios que te digan que es inocuo. Y hay una cantidad, como ustedes vieron, la cantidad de científicos y médicos enormes que firmaron esta carta y la entregaron a los organismos más importantes a nivel mundial. O sea, es mucha gente. ¿Tá? No te extrañe que ahora hagan la contracarta, ¿tá? Como pasó una vuelta con el glifosato, ¿tá? Y la firmaron 101 tipos que después científicos que de respuesta resultó que todos tenían alguna relación directa o indirecta con la empresa que iba a ser afectada por una declaración de la ONU, en ese caso era la OMS. Entonces, es mucha evidencia en contra. Entonces, y buscarlas a favor, y como decís tú, Guillermo, lo que te dicen a favor es que la vas a pasar bomba. Vas a poder jugar. ¿Sabes cómo te lo venden? No. Los chicos van a poder jugar, van a ir los chicos en 2 autos distintos y entonces uno va a poder jugar con el otro jueguitos como si fuera Bluetooth o ese tipo de cosas, que decir, yo no quiero más que los gurises están todo el tiempo en chaca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, no tienen tiempo para meditar, ni te voy a decir de hacer meditar en sus propias vidas. ¿Qué quieren hacer de su vida? No tienen tiempo para eso. Y los grandes tampoco, porque cuando no están metidos en el trabajo, yugo, dale, palo y palo, corriendo con el estrés de pagar las cuentas y esto y lo otro, ¿ah? Estrés, ¿ah? Después llegan y se aturden con el taca, del jueguito y el otro. Entonces les vamos a meter más cosas. Y como te digo que esto tiene un segundo capítulo, que es qué cosas vamos a hacer. También vamos a ver otros capítulos después, si Dios mediante, de la candidata, donde vamos a hablar también de algunas cuestiones que tienen que ver con la educación. Porque necesitamos un cambio, sin duda, pero ¿cuál va a ser ese cambio? ¿Convertir a los niños en una especie de ciberrobots? ¿Ese va a ser el cambio? Y ahí te dejo, clink, puntos suspensivos, porque se viene otra fuerte de ese tema, va a ser importantísimo también.
Es cómplice. La educación podría llegar a ser cómplice de todo esto. Porque si a vos toda la educación te la hacen pasar por los celulares, y por la internet de las cosas, cada vez te apretan más, te apretan, te cercan. Todo y hay otro capítulo más, ¿no? Después, clink, punto suspensivo. Hay otro más, ¿tá? Que tiene que ver con la moneda. O sea, toda la vida humana, desde con qué vas a pagar, todo va a pasar por el celular. Y por el 5G, y en China ya están trabajando en el 6G, porque es lo que quieren, es lo que yo les decía, de estas frecuencias más altas van a ser las que se van a usar para el Internet de las cosas. Qué silencio, pasó un ángel. Espero que tenga alas de luz. Muchos elementos y esta es una buena instancia para reflexionar sobre ellos. Que no quede todo esto en un... sino que cada uno de nosotros podamos ocuparnos de esto. Porque ¿cómo que llegamos a este punto como sociedad, como seres humanos, de vivir en un ritmo que no nos permite nada? Que tenemos que todo a veces no nos da respiro para ser nosotros mismos, para encontrarnos, para relacionarnos con el otro desde una quietud necesaria, desde una naturalidad. Y es verdad. ¿Por qué hemos llegado a esto, no? Y a su vez queremos seguir así, queremos seguir cada vez más y más y más totalmente enrollados por la tecnología. Yo creo que perdimos el equilibrio, porque tiene muchos beneficios, tal vez reaplicados, repensados. La naturaleza tiene todas estas comunicaciones. En un bosque, está, a través de los hongos, las raíces, los árboles, todo el bosque está conectado. Eso ya está demostrado científicamente. Todo el bosque está conectado. Una parte del bosque sabe lo que le pasa a la otra y así, por información, por redes naturales. Como Avatar. Exactamente, pero es que es una realidad. Y la naturaleza no necesita todo esto. O sea, bueno, tal vez ha llegado el momento de replantear nuestra tecnología. Pero bueno, hay tantos intereses y tantos elementos de por medio. Tal vez cada uno desde su lugar. No hay nada, yo he aprendido una cosa, ¿no? Tanto de física como de metafísica es igual. No hay nada en el universo que pueda mantenerse, ¿cómo te voy a explicar? Se habla de la energía del vacío y yo qué sé qué, pero eso es un concepto errado. En realidad no existe el vacío, habrá energía, habrá lo que habrá. Vacío de qué, diferentes presiones, diferentes grados de luz, lo que sea, pero para que una cosa que está mal, sacarla, tenemos que tener pronto qué es lo que vamos a poner en su lugar. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Qué vamos a poner en su lugar? Construir qué es lo que nosotros queremos. Porque es la manera de organizarnos, porque si no solamente es estar a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Yo la otra vuelta le decía al periodista, a Víctor Baqueta, le digo, Víctor, vos sabés que a veces me siento como que estoy queriendo apagar un incendio a soplidos, esto cansa, cuando no es una cosa es la otra. ¿No? Entonces estamos todos metidos con el tema de UPM y el tren de UPM y nos enchufaron el 5G. Ya está, estamos todos los que podíamos tener las antenitas paradas, las teníamos ocupadas. Ya está. Es increíble. Y le he preguntado a gente que no se pierde una y no tenían la más pálida idea. Me dijeron honestamente, la verdad no tengo ni idea.
Entonces, bueno, yo los invito a todos, los convoco a todos a trabajar todos juntos en forma unida, todos juntos, realmente juntos y en forma unida, no es lo mismo. Porque de esto o salimos juntos o no salimos. Y el peligro es grande. El peligro es grande. Capaz que lo saben hacer bien en esta instancia y no pasa nada, como no pasó, o sea, con el 4G, bueno, yo me he agarrado cada dolores de cabeza insoportables, pero que parece y yo no me daba cuenta lo que era. A mí me habían dicho que mucho hacía mal, pero y me pongo en una cosa y en otra, y en otra, y en otra, y cuando quiero acordar el cerebro parece que me va a estallar. Eso que yo les dije hoy, y de la fiebre, y del dolor de cabeza, y todo esto, son los síntomas, ¿tá? Cuando uno tiene, ¿vieron el aparatito que yo les decía hoy, el SAR, que medía, que se podía medir el calor y la potencia? Bueno, nosotros tenemos un SAR propio, que es la cabeza. Cuando tenemos el celular acá y empezamos a sentir calor, ¿tá? Y nos empieza a doler la cabeza, es porque ya estamos con una radiación por encima de lo que deberíamos. No podemos soportarlo más. Y seguí haciendo eso y te agarras un cáncer acá adentro, en la cabeza. Es así. Y pasa con el 4G, imagínate el 5G. O sea, a ver, no hay que ser muy inteligente para esto. Otro elemento también para ya ir finalizando, que lo acabas de exponer, no se trata de ir a destruir lo que creemos que no es correcto o que está mal, sino que se trata de construir algo nuevo, con mayor conciencia, con mayor responsabilidad, haciendo uso de estos aprendizajes que estamos sacando de todo esto. O sea, porque tampoco nos vamos a transformar en unos extremistas que vamos en contra de todo lo que no estamos de acuerdo. Creo que no es la forma, sino que sí expresar lo que no y lo que no elegimos, y también lo que sí elegimos. Porque así nos mantenemos en un equilibrio, no nos volvemos ni de un lado ni del otro, pero tenemos claro qué es lo que no queremos, tenemos claro qué es lo que queremos, y empezamos a construir algo nuevo. Muy bien. Esas palabras son las auténticas de un empoderado. Vamos arriba. Bueno, Felia, muchas gracias por este programa de hoy. Gracias a todos los que han estado integrándose, los que verán el video luego. Compartan si les interesa, porque esto es bueno que se expanda para que todos tengamos esa oportunidad de decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Sabias palabras. Será hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro. Un abrazo grande, gracias. Otro para ti, que pasen muy bien.